Hola, sean todos bienvenidos una vez más a la clase de fisiología. Seguimos en este formato audiovisual, por lo que posiblemente vamos a seguir un buen tiempo más en este formato. El día de hoy vamos a desarrollar el capítulo 7 de nuestro libro base, el Guyton-Hals. Estaremos hablando sobre el mecanismo de excitación del músculo. Específicamente vamos a enfocarnos en el músculo esquelético. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta a ustedes. ¿Alguna vez se preguntaron cuáles son las funciones corporales que interviene el músculo? El músculo en general. Ya, alguna vez se preguntaron, ya tuvieron biofísica, entonces puedo darme el gusto de hacer esta pregunta. ¿Alguna vez se preguntaron ustedes cómo es que se logra generar una contracción muscular o excitar el músculo? Por darle algunos ejemplos, el hecho de que yo esté aquí hablando se debe gracias a diversos músculos que constantemente están entrando en proceso de contracción. El hecho de que yo pueda mover las manos son diversos músculos que por anatomía fuimos estudiando y conociendo, que también me permite mover esto, generar estos movimientos. Son músculos en estado de contracción, relajación. La regulación de la presión arterial también, en ese proceso intervienen diversos músculos, específicamente en la regulación de la presión arterial es musculatura lisa que rodea todos los vasos sanguíneos, lo estudiamos por histología, perdón. La vejiga, el peristaltismo intestinal, todos son estructuras que cumplen funciones, por cierto, que vamos a ir estudiando a lo largo de las clases, que cumplen diversas funciones y interviene un proceso de contracción muscular en todas ellas. Y el que más generalmente pensamos, conocemos y a la hora de estudiar medicina en anatomía y en histología junto con biofísica es el corazón. Es una estructura muscular y es fantástico la forma en que funciona. Vamos a estudiar cuando entramos en cardio los procesos y características de cada célula miocardiocítica, que es de contracción, excitación, conducción, autoexcitación, ¿ya? Entonces, también es músculo, ¿ok? Entonces, en diferentes procesos corporales interviene la musculatura. Y lo que debemos preguntarnos es, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que el músculo logra excitarse y contraerse? ¿Qué procesos interviene para su contracción? ¿Cuáles son los iones implicados en la contracción del músculo esquelético o del músculo liso o del cardíaco? Son algunas preguntas que vamos a ir resolviendo en estas clases. Entonces, comencemos. Entonces vamos a comenzar con lo que sería el proceso de acoplamiento, excitación y contracción del músculo esquelético. Ya la contracción lo estudiamos en detalle en la clase pasada. El día de hoy lo que vamos a estudiar en detalle, pero en más minúsculo detalle posible, es cómo se genera la excitación del músculo esquelético, ¿ya? Entonces vamos a enfocarnos en lo que sería la placa motora muscular. ¿De dónde viene el potencial de acción? Cuando nosotros queremos mover el músculo, el potencial de acción se está generando desde la corteza cerebral, en una zona específica motora que permite el movimiento del pulgar, en este caso, ¿ok? Entonces, a medida que se despolariza las neuronas, que son una serie de sinapsis de neuronas, una red prácticamente, se despolarizan todas esas neuronas, el potencial de acción termina llegando a los músculos que controlan este pulgar, permitiendo el movimiento. Cuando se despolariza la neurona, viaja por todo el trayecto, llega a la placa motora del músculo de mi pulgar que va a flexionarlo. Entonces despolariza el músculo y el músculo entra en contracción, traccionando mi pulgar. Al mismo tiempo el antagonista se está relajando, pero bueno, en este caso estamos hablando de contracción. Entonces, para que yo pueda apuntar y señalar con el dedo, potencial de acción generado de la corteza cerebral que controlan estos fascículos musculares, llega el potencial de acción hasta la unión neuromuscular de estos músculos
lo despolariza, al despolarizar el músculo, entran en contracción y permite apuntar. Un proceso que se da muy rápido, por cierto, y es extremadamente rápido. Ahora, vamos a entender eso en detalle aquí utilizando esta imagen esquemática. Entonces, el potencial de acción ya sabemos que se genera a nivel de la neurona y eso está viajando desde el soma neuronal hasta el extremo axónico y llega al botón sináptico. En este caso, nosotros tenemos la unión neuromuscular, que son extremos de terminaciones nerviosas que se unen a estructura muscular. ¿Tá? Esto es músculo esquelético. Vamos a las estriaciones, representación esquemática. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que cuando el potencial de acción llega a este extremo neuronal, está despolarizando toda la membrana, despolariza completamente toda la membrana. Acuérdense que es un fenómeno del todo nada, la amplitud se mantiene constante, ¿ya? Y al despolarizar toda la membrana del soma neuronal, obviamente está permitiendo el ingreso de iones. En este caso, cuando estamos hablando de una despolarización, generalmente la despolarización se da por ingreso masivo de iones sodio. Aquí tenemos una zona que se llama zona densa. Esta zona densa, a los lados laterales a ella se encuentran algunos canales de calcio. Cuando se da la despolarización de la terminación axónica, se genera la apertura de algunos canales de calcio, pero estos canales son canales de calcio voltaje dependiente, permitiendo el ingreso de iones calcio al interior de esta terminación nerviosa. Entonces, el calcio que está ingresando al interior de esta terminación nerviosa se unen a las vesículas de acetilcolina presentes en esta zona. Eso genera la precipitación de la vesícula de acetilcolina, liberando su contenido a la hendidura sináptica. ¿Ya? Esta zona le llamamos hendidura sináptica o valle sináptico. ¿Sí? A esta zona le llamamos hendidura subsináptica. Aquí tenemos algunos canales de sodio voltaje dependiente. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces, el potencial de acción generado a nivel del soma neuronal viajó hasta el extremo de la neurona, despolarizó toda la membrana y en un punto de su despolarización permite el ingreso de calcio. El calcio, generalmente, vamos a ver más adelante, actúa como un segundo mensajero. Este calcio que está ingresando en la terminación axónica termina generando la precipitación de las vesículas. ¿Ya? Estas vesículas en su interior almacenan neurotransmisor. En este caso específico estamos hablando del neurotransmisor acetilcolina. Entonces, cuando el calcio, por la despolarización del axón, comienza a ingresar al interior del axón e inunda todo este extremo axónico, genera la precipitación de vesículas de acetilcolina y libera su contenido en la hendidura sináptica. ¿Ya? Generalmente por cada potencial de acción generado se suele liberar 125 vesículas de acetilcolina. ¿Ya? No moléculas, vesículas. ¿Ya? 125 vesículas de acetilcolina se liberan por cada potencial de acción generado. Muy bien, hasta aquí nosotros estamos teniendo entonces que se generó un potencial de acción que vino de la corteza cerebral, viajó por varias sinapsis, llegó hasta la unión neuromuscular o placa motora y al llegar a este extremo genera la liberación del neurotransmisor que sabemos genera contracción muscular. ¿Okay? Hasta aquí tenemos el fenómeno de excitación. ¿Okay? Se está generando un estímulo. Este es el estímulo que me va a excitar el músculo. ¿Sí? Aquí estamos generando estímulo y el estímulo es generado por el axón que llega hasta la placa neuromuscular. Muy bien, vamos a seguir. Una vez que se liberó esta acetilcolina, vamos a ver
que esta acetilcolina va a dirigirse, se va a inundar, por cierto, de acetilcolina toda la hendidura sináptica. Y nosotros sabemos que en este punto, este ya es el músculo, tenemos canales de sodio. Y estos canales de sodio son voltaje dependiente. ¿Ya? Voy a cambiar un poquito el esquema, ya vuelvo. Muy bien, vamos a usar ahora este esquema. Entonces, se despolarizó, se generó la liberación de la vesícula de acetilcolina, ¿ok? Esta acetilcolina se va a dirigir a unos canales de sodio acoplado al ligando. Es decir, que al unirse la acetilcolina en su zona alostérica, ¿sí?, en la zona unión, genera un cambio conformacional de este canal. ¿Ya? Al generarse el cambio conformacional, prácticamente lo que hace es que el canal se abra. ¿Ya? Al abrirse este canal, estamos hablando de un canal de sodio acoplado al ligando. Entonces va a dejar pasar iones sodio al interior del músculo. Y el ion sodio tiene carga positiva. ¿Ya? Esto se genera siguiendo un gradiente electroquímico. ¿Por qué? Porque hay una predisposición del sodio a querer entrar, porque tenemos que la concentración de sodio fuera de la célula es 142.000 equivalente y dentro de la célula es 10.000 equivalente. ¿De acuerdo? Entonces el sodio tiene una tendencia de querer entrar siguiendo un gradiente de concentración química, pero también un gradiente de concentración eléctrica, porque el voltaje del músculo del lado interno de la membrana es de menos 80 milivolts. Entonces decimos que hay un gradiente electroquímico para el sodio. Por eso el sodio termina entrando por una difusión facilitada. ¿Ok? Entonces, repitiendo de vuelta la secuencia. Despolarización es la terminación axónica. Genera ingreso de ion calcio. Y ese calcio termina generando la precipitación de la vesícula de acetilcolina, el cual libera la acetilcolina, que luego la acetilcolina se dirige y se acopla prácticamente al ligando, ¿sí?, a unos canales acoplados al ligando. Entonces la acetilcolina se acopla en su sitio alostérico y me genera el cambio conformacional de la proteína, generando aumento de la permeabilidad por gradiente electroquímico al sodio. Y el sodio tiene carga positiva. Entonces, en nuestro cuadrito de potencial de acción, ¿qué es lo que sucede? Potencial de membrana en reposo, umbral de excitación. Comienza a ingresar iones con carga positiva. Entonces va de un potencial de membrana en reposo de menos 80 milivolts, empieza a ascender. Es decir, está habiendo un cambio en la polaridad celular. Eso va a llegar a valores de menos 60 milivolts. Cuanto más sodio vaya entrando, más carga positiva voy a tener, mayor será el cambio en la polaridad del lado interno de mi membrana, hasta que éste llega al umbral de excitación. El punto en que denominamos umbral de excitación, dijimos que es la zona donde se genera la apertura de canales voltaje dependiente. Entonces, los canales voltaje dependientes en el músculo esquelético comienzan a abrirse. Al abrirse estos canales voltaje dependiente, comienza a ingresar aún más cantidad de sodio al lado interno de la membrana, que tiene carga positiva. Por ende, como hay billones de canales de sodio voltaje dependiente en el espesor de la membrana muscular, vamos a tener que va a entrar enorme cantidad de sodio bruscamente al lado interno de la membrana, generando un cambio brusco en el potencial de membrana. Entonces ahí tenemos lo que denominamos potencial de acción. En este punto ya decimos que el músculo está despolarizado. ¿Ya? Una vez que se abrieron los canales de voltaje dependientes del músculo, tenemos el fenómeno del todo o nada de un potencial de acción. Es decir, se va a generar un potencial de acción y no hay cómo revertirlo. Entonces generamos ya el estímulo necesario para generar una contracción muscular. Una vez que estos canales de voltaje dependiente están abiertos, ya tenemos el potencial de acción. ¿Sí? Mirando nuestro grafiquito. Muy bien. Vamos a ver nuestro esquema de vuelta. Volviendo a nuestro esquema. ¿Ok? Hasta ahora entonces vimos en mayor detalle, más ampliado nada más lo que va a suceder aquí. ¿Ok?
Repito de vuelta, pero vamos a tener lo siguiente. La acetilcolina que se está liberando va a venir a acoplarse a los canales de sodio acoplado al ligando. Esto me va a generar apertura de estos canales de sodio acoplado al ligando, permitiendo el ingreso de iones sodio al interior de mi músculo. Y comienza a entrar grandes cantidades de sodio. Esto va a suceder hasta que el potencial de membrana del lado interno del músculo esquelético llegue a umbral de excitación, ¿ya? De menos 80 a menos 60. Una vez que el potencial de membrana del lado interno de mi músculo esquelético llega a menos 60, a su umbral de excitación, se genera la apertura de los canales de sodio voltaje dependiente. Entonces la apertura de todos esos canales de sodio voltaje dependiente genera que haya un ingreso masivo al interior del músculo de iones sodio, generando el potencial de acción, ¿ya? Ahí mi músculo se despolarizó completamente y está en potencial de acción, ¿ya? Entonces el potencial de acción dijimos que era un fenómeno del todo o nada. Se propaga en todas direcciones y mantiene una amplitud constante. Es decir, que una vez que esta membrana se haya despolarizado y haya entrado, se haya generado un potencial de acción, el potencial de acción se va a propagar en todas direcciones en el espesor de la membrana, ¿ya? Ahí vamos a tener algo peculiar en el músculo esquelético, que generalmente no se ve en otras células. En la otra célula donde vamos a encontrar es en las células cardíacas, que son los túbulos T. Los túbulos T son prolongaciones del espesor de la membrana, ¿ya? Que entra a lo profundo del músculo. ¿Por qué? Porque el potencial de acción que se genera aquí solo va a poder generar contracción de algunas miofibrillas. El potencial de acción no llega hasta el fondo del fascículo. Sin embargo, gracias a los túbulos T puede llegar hasta lo más profundo de la fibra. ¿Por qué? Porque el potencial de acción es la despolarización del músculo que se propaga en todas direcciones. Entonces se va despolarizando y sigue despolarizando e ingresa dentro del túbulo T. Cuando el potencial de acción entra dentro del túbulo T, me activa unas proteínas sensibles a voltaje, que son la dehidropirimida, ¿tá? Dehidropirimida. Estas proteínas, denominadas dehidropirimida, están acopladas a unos canales de calcio. Entonces, cuando el potencial de acción pasa por esta dehidropirimida, genera cambio conformacional en la dehidropirimida, acortando esa proteína, generándome apertura de la cisterna terminal. La cisterna terminal es una prolongación del retículo sarcoplasmático. Y el retículo sarcoplasmático me almacena calcio, el calcio que necesito para la contracción muscular. Entonces, cuando el potencial de acción pasa por los túbulos T, me va abriendo todas las proteínas de dehidropirimida, me va activando todas las proteínas de dehidropirimida, generando acortamiento y abriéndome la cisterna terminal, permitiendo que el calcio inunde todo el citoplasma del músculo. Y este calcio se va a dirigir a la troponina C. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Actina, miosina. La actina está compuesta por varias estructuras proteicas y esas estructuras proteicas eran la tropomiosina, la actina G, la actina F y el complejo troponina. Entonces el complejo troponina tenía la troponina I, troponina T y troponina C. El calcio va y se une a la troponina C. Y cuando se une 3 moléculas de calcio a la troponina C, genera el cambio conformacional de la tropomiosina, permitiendo que la actina se une, genera el cambio conformacional, permitiendo que la miosina se una al sitio activo de la actina, ¿ya? Entonces el calcio se une a la troponina C, genera el cambio conformacional de la tropomiosina y
Imaginemos que mi brazo es la actina. Entonces, el calcio se une, genera el cambio conformacional de la tropomiosina y me libera mis sitios activos. Y en ese punto, la miosina puede unirse a la actina y genera el golpe activo de mecanismo de contracción muscular. ¿Ya? Sabemos que es un mecanismo más complejo que eso, pero si quieren repasar pueden ver el video anterior de la clase pasada donde estuvimos hablando en detalle prácticamente de ese proceso. Bueno, siguiendo aquí, vamos a ampliar qué es lo que sucede aquí con la dehidropirimida para que ustedes puedan tener una imagen esquemática más visual. Bueno, vamos a ver en este esquema entonces qué es lo que sucede. Estábamos hablando entonces de que el músculo entró en potencial de acción. Este potencial de acción se propaga en todas direcciones por esa fibra muscular. Y el potencial de acción se dirige prácticamente hacia el túbulo T e ingresa en el túbulo T. Acuérdense de la triada. Túbulo T, cisterna terminal a ambos lados. El túbulo T prácticamente en su interior tenemos líquido extracelular. ¿Ya? Todo esto es líquido extracelular. ¿Ya? Se despolarizó mi membrana, el potencial de acción está viajando, se dirige al túbulo T e ingresa dentro del túbulo T. Cuando el potencial de acción pasa por estas proteínas, que son las dehidropirimida, son unas proteínas sensibles al voltaje, ¿ya? Genera un cambio conformacional de uno de los extremos de la dehidropirimida, generando el acortamiento de esta estructura y apertura de una de las cisternas terminales. En la cisterna terminal dijimos que había abundantes concentraciones de calcio, entonces el calcio comienza a salir por estos canales hacia el citoplasma muscular, generando la contracción muscular. Eso pasa en ambas cisternas terminales, ¿sí? Cambio conformacional de la hidropirimida, apertura del canal y el calcio comienza a salir del retículo sarcoplasmático, ¿sí? Nosotros estábamos hablando en una de las primeras clases cuál era la función que cumplía el retículo sarcoplasmático, específicamente el liso. Y dijimos que el retículo sarcoplasmático, el liso, cumplía la función, una de sus funciones, el almacenamiento de calcio. Tiene varias funciones, dijimos todas ellas, pueden ver el video de la primera clase, pero una de las funciones que cumplía era almacenar calcio. En este caso estamos viendo que almacena calcio y es la función que nos interesa ahora. Porque cuando el potencial de acción entra en el túbulo T, me activa la dehidropirimida, una proteína sensible al voltaje, genera el cambio conformacional, me abre el canal de calcio de una de las cisternas terminal del músculo, generando la salida de calcio, el calcio necesario para generar el mecanismo o activar el mecanismo de contracción muscular. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente: por cada potencial de acción que se va a generar, las dehidropirimida funcionan así. Pasa el potencial de acción, genera apertura. Una vez que pasó el potencial de acción, cierra de vuelta los canales. Vuelve a haber otro potencial de acción, me vuelve a abrir y luego vuelve a su estado original. ¿Está? Entonces, cada vez que queramos abrir esta dehidropirimida necesitamos potenciales de acción. Entonces, si yo quiero que se genere, si yo quiero generar una contracción muscular sostenida, necesito generar varios potenciales de acción sucesivos de tal forma de que los canales de calcio del retículo sarcoplasmático estén abiertos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser así, cerrado. Pasa un potencial de acción, abre, cierra. Pasa otro potencial de acción, abre, cierra. Potencial de acción, 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 hasta que esto queda abierto. Si ya no pasa potencial de acción, vuelve a su estado original y genera el cierre. Y ahí, ¿cómo quitamos todo el calcio que salió? ¿Ya? Ahí es donde van a entrar las bombas de calcio. A nivel de todo el retículo sarcoplasmático y también de la membrana, tenemos bomba de calcio que se encarga de agarrar todo este calcio que está en el citoplasma del músculo esquelético, acoplado a la troponina C incluso, y agarra el calcio y lo vuelve a mandar dentro del retículo sarcoplasmático. Entonces todo el calcio que había salido va a ser automáticamente bombeado nuevamente al retículo sarcoplasmático. ¿Sí?
El calcio es bombeado aquí dentro y también va a ser bombeado fuera de la membrana. ¿Ya? En el espesor de la membrana del músculo también tenemos bombas de calcio que se encargan de agarrar el calcio que estaba dentro del músculo y lanzarlo todo para afuera nuevamente. Volviendo a nuestro esquema, entonces ya sabemos qué es lo que sucede aquí. ¿Ya? Ya, repasando, se despolariza la terminación axónica, se libera la vesícula de acetilcolina. Esta vesícula de acetilcolina, liberada en la hendidura sináptica, se acopla a los canales de sodio acoplado al ligando, me genera la apertura de este canal de sodio, aumentando la permeabilidad por gradiente electroquímico del sodio. ¿Ya? Esto genera un cambio en el potencial de membrana del lado interno del músculo esquelético hasta que éste llega a su umbral de excitación. Y al llegar al umbral de excitación me genera la apertura de todos los canales voltaje dependientes del músculo esquelético, generando un potencial de acción. ¿Ya? Entonces, este se propaga en todas direcciones en el espesor de toda la membrana del músculo esquelético, ingresando en los túbulos T, en donde tenemos unas proteínas sensibles a voltaje denominadas proteínas de dihidropirimida, que cuando el potencial de acción pasa por esta proteína me genera la apertura de los canales de calcio de la cisterna terminal, que es un depósito de calcio por excelencia. Entonces se genera la liberación de todo el calcio que estaba dentro de esta cisterna terminal al citoplasma del músculo esquelético. Todo ese calcio liberado, el calcio es una de las sustancias o iones necesarios para generar contracción muscular. Entonces todo ese calcio que inunda el músculo se acopla a la troponina C, generando o activando el mecanismo triquete de contracción muscular. ¿Ok? Muy bien, eso pasa por cada potencial de acción que va pasando por la dihidropirimida. Esto entonces se abre y se cierra, se abre y se cierra. Ok, todo el calcio inundado aquí, una vez que estas dihidropirimidas ya se están abriendo, lo que va a suceder es que las bombas de calcio empiezan a generar una disminución nuevamente de la concentración de calcio dentro del citoplasma muscular. Cuando empieza a disminuir la concentración de calcio dentro del músculo, porque todo el calcio está siendo bombeado para afuera del músculo y para la cisterna terminal nuevamente, la disminución de la concentración de calcio hace que la troponina C tenga menos afinidad por el calcio, soltando su calcio, y en ese caso ya cuando la troponina C no tiene calcio, la tropomiosina vuelve a su estado original e impide que la miosina se una a la actina. Cuando la miosina no se puede unir a la actina, se genera relajación muscular. ¿Ok? Entonces ese es el proceso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que por cada potencial de acción que llega a la terminación axónica se libera acetilcolina, que me va a generar el proceso. Esto dura milésimas de segundo. Se despolariza y termina. Si termina va a haber relajación, pero si llega otro se despolariza y esto se va a mantener abierto. Entonces lo que nosotros buscamos para poder generar una contracción muscular sostenida es que haya calcio abundante en todo el músculo y que ese calcio no disminuya. Para que ese calcio no disminuya necesitamos que los canales de dihidropirimida se mantengan abiertos. Entonces trabaja de esta forma, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, muy rápidamente. Entonces mantienen constante la concentración de calcio. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo todas las bombas de calcio están trabajando, tratando de quitar ese exceso de calcio que hay en el citoplasma. Si la dihidropirimida deja de abrirse, ahí la bomba de calcio tiene suficiente poder para disminuir la concentración de calcio dentro del músculo, generándome la relajación muscular. Bueno chicos, eso fue la clase del día de hoy. Espero que el contenido haya quedado bastante claro. Si tienen alguna duda respecto a este contenido, escriban en los foros, ¿ya? Sin miedo, escriban en los foros que yo les voy a estar respondiendo con mil gusto. Entonces nos vemos en un próximo material. Hasta luego.